Me llamaban la vieja idiota problemática y yo solo sonreía, tragándome las lágrimas mientras mi propio hijo aplaudía a su esposa cada vez que me humillaba. Pero esa noche, cuando Hernán anunció que Camila heredaría mi empresa de $75 millones, mi casa de playa de 4 millones y hasta mi auto de lujo nuevo, algo se rompió dentro de mí para siempre. Estaba sentada en silencio en la terraza, viendo cómo mi familia celebraba mi muerte en vida, cuando un señor que nunca había visto apareció de la nada, me entregó un sobre y susurró 5 palabras que cambiarían todo: es hora de decirles quién eres realmente. Era el 10º aniversario de bodas de mi hijo Hernán con Camila, y yo había gastado más de $3,000 organizando esta cena pensando que sería una celebración familiar. ¡Qué ingenua fui! Desde el momento en que llegaron a mi casa, Camila entró como si fuera la dueña de todo, moviendo mis muebles del lugar y quejándose de que mis flores estaban mal arregladas. «Fátima, estas rosas están horribles, parecen de funeral», me dijo con esa sonrisa falsa que yo conocía tan bien. Mi hijo solo se rió y agregó: «Mi esposa tiene razón, mamá. Su gusto siempre ha sido cuestionable». Sentí una puñalada en el pecho, pero como siempre, me quedé callada. Durante toda mi vida me había sacrificado por Hernán. Trabajé día y noche construyendo mi empresa textil desde cero, viviendo con lo mínimo para darle la mejor educación privada, los mejores colegios, universidad en el extranjero. Gasté más de $200,000 en sus estudios, mientras yo comía frijoles y arroz para ahorrar cada centavo. Cuando se casó con Camila hace 10 años, yo les regalé la casa donde viven ahora, valuada en $1,200,000. Les pagué la luna de miel en Europa que costó $30,000, y cada mes les deposito $5,000 para sus gastos porque según Camila, una madre debe cuidar a sus hijos siempre. Pero nunca era suficiente. Cada visita era una nueva humillación. Camila llegaba con listas de lo que necesitaban: un auto nuevo para ella, remodelación de la cocina, vacaciones en Miami. Y si yo dudaba aunque fuera por un segundo, Hernán me miraba con esos ojos fríos y me decía: «Mamá, no seas egoísta. Camila se merece lo mejor». Me merece. Esa palabra me torturaba las noches. ¿Qué había hecho yo para merecer esto? ¿Qué había hecho para merecer que mi propio hijo me tratara como si fuera una carga, un estorbo en su vida perfecta? Durante la cena, mientras yo servía el pavó que había cocinado durante horas, escuchaba sus conversaciones sobre viajes que yo les había pagado, restaurantes caros donde gastaban mi dinero como si fuera agua. Camila llevaba puesto un collar de diamantes que yo le había regalado por su cumpleaños, pero cuando alguien lo elogió, ella dijo: «Hernán tiene un gusto exquisito eligiendo joyas». Mi propio regalo había sido borrado de la historia, como si yo nunca hubiera existido. Era invisible en mi propia casa, pagando las cuentas pero sin derecho a reconocimiento. Cada vez que trataba de participar en la conversación, Camila me interrumpía o cambiaba el tema. Hernán jamás me defendía. Fue después del postre, mientras yo recogía los platos como una sirvienta en mi propia casa, que mi hijo se puso de pie con la copa en la mano. Su sonrisa era radiante, sus ojos brillaban de felicidad. Pensé que finalmente diría algo lindo sobre mí, sobre todo lo que había hecho por ellos. Qué equivocada estaba. Sus palabras cayeron sobre mí como martillazos. Quiero anunciar que hemos tomado una decisión importante. Camila será la heredera de todo lo que pertenece a nuestra familia. La empresa, las propiedades, todo. Ella es quien realmente merece dirigir nuestro futuro. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mis manos temblaron tanto que casi tiro la vajilla de porcelana que había heredado de mi abuela. 72 años de trabajo, de sacrificios, de noches sin dormir construyendo lo que ellos ahora querían regalar como si fuera un juguete. Mis ojos se llenaron de lágrimas que no podía contener. La empresa que había levantado con mis propias manos, trabajando 18 horas al día. La casa de playa que había comprado soñando con que mis nietos algún día jugaran en esa arena. El auto de lujo que acababa de estrenar la semana pasada, pensando que me lo había ganado después de toda una vida de trabajo. Todo se desvanecía ante mis ojos mientras mi familia brindaba por mi destrucción. Camila alzó su copa con una elegancia estudiada, como si hubiera estado ensayando este momento durante años. Gracias, mi amor. Siempre supe que tú entendías quién realmente puede manejar responsabilidades tan grandes. Sus ojos se posaron en mí con una satisfacción cruel que me atravesó el alma. Era como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. Los invitados aplaudieron, pero yo veía sus caras de incomodidad.
Mi hermana Marta me miraba con lástima desde el otro lado de la mesa, sin atreverse a decir nada. Los primos que había invitado bajaban la vista, avergonzados de presenciar mi humillación pública. Pero nadie, absolutamente nadie, dijo una palabra en mi defensa. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, continuó Camila, acercándose a mí con pasos calculados. Ya no tendremos que fingir que respetamos las opiniones obsoletas de alguien que claramente ya no entiende cómo funciona el mundo moderno. Su vestido rojo sangre parecía brillar bajo las luces del comedor, como si fuera una depredadora celebrando su cacería. Hernán asintió con orgullo, mirando a su esposa como si fuera una diosa. Camila estudió administración en Harvard. Mamá, tiene visión de negocios. No como tú, que solo tuviste suerte con la empresa. Cada palabra era una bofetada. Mi propio hijo, al que había criado con tanto amor, ahora reescribía mi historia como si mis 40 años construyendo la empresa hubieran sido un accidente afortunado. Suerte, repetí en voz baja, sintiendo cómo se me quebraba la voz. ¿Llamas suerte a trabajar desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche durante décadas? ¿Suerte a no tomar vacaciones por 20 años para invertir cada centavo en hacer crecer la empresa? Mis manos temblaban de indignación, pero también de dolor. Un dolor tan profundo que sentía que me estaba ahogando. Camila soltó una risa cristalina y falsa. Ay, Fátima, mira cómo te pones dramática. Por eso es que necesitas descansar y dejar que los adultos se hagan cargo. Ya tienes 72 años. Es hora de que alguien más competente tome las riendas. Adultos. Me había llamado niña frente a toda mi familia. En mi propia casa, después de haberles dado todo, me trataban como si fuera una anciana senil incapaz de tomar decisiones. El peso de la traición me aplastaba el pecho, dificultándome la respiración. Además, agregó Hernán, sirviéndose más vino del que yo había pagado, ya es hora de que pienses en ti misma, mamá. Ve a descansar, viaja, haz cosas de personas mayores. Nosotros nos encargaremos de todo lo importante. Lo decía como si me estuviera haciendo un favor, como si robarme la empresa que había construido fuera un acto de bondad. Me levanté de la mesa con las piernas temblorosas. 60 años atrás había llegado a esta ciudad sin nada más que $10 en el bolsillo y un sueño. Había limpiado pisos, lavado ropa ajena, trabajado en fábricas insalubres para ahorrar cada centavo. Cuando finalmente pude abrir mi primer taller de costura, tenía las manos tan agrietadas por el trabajo duro que sangraban cuando cosía. Recordaba vívidamente esas primeras noches, durmiendo en el suelo de mi taller porque no tenía dinero para pagar renta y local al mismo tiempo. Comía una vez al día para poder comprar telas. Durante el primer invierno, casi me muero de neumonía porque no podía permitirme calefacción. Pero tenía un sueño, construir algo grande para mi hijo. Quería que Hernán tuviera todo lo que yo nunca tuve. Educación, oportunidades, una vida sin las penurias que yo había vivido. Cada contrato que conseguía, cada cliente que lograba satisfacer, era un ladrillo más en el futuro que estaba construyendo para él. Cuando Hernán tenía 5 años, trabajé 3 empleos diferentes para pagarle el colegio privado más prestigioso de la ciudad. De día cosía en mi taller, por las tardes limpiaba oficinas, y por las noches hacía trabajos de costura para vecinas. Dormía 3 horas por día, pero veía cómo mi hijo crecía inteligente y educado, y eso me daba fuerzas para seguir. A los 10 años, Hernán quería clases de piano. El instructor costaba $200 mensuales que yo no tenía, así que vendí las joyas de mi madre, las únicas cosas de valor que poseía. Ver la sonrisa de mi hijo cuando tocó su primera canción hizo que valiera cada sacrificio. Durante su adolescencia, todos sus amigos tenían los últimos videojuegos, ropa de marca, vacaciones familiares. Yo trabajaba fines de semana y feriados para darle las mismas oportunidades. Cuando me preguntaba por qué yo nunca me compraba nada lindo, le decía que mi felicidad era verlo feliz a él. La universidad en el extranjero costó $150,000 en 4 años. Vendí mi auto, hipotequé mi casa, trabajé contratos de 16 horas diarias. Mis amigas me decían que estaba loca, que ningún hijo valía tanto sacrificio. Pero yo creía que estaba invirtiendo en nuestro futuro familiar. Cuando se graduó, mi empresa ya había crecido considerablemente. Tenía 30 empleados, contratos internacionales, una reputación sólida en la industria textil. Pensé que finalmente podríamos trabajar juntos,
que todo el esfuerzo había valido la pena. Pero Hernán tenía otros planes. Se casó con Camila 2 años después de graduarse, y desde el primer día ella comenzó a envenenar su mente contra mí. Tu madre es demasiado controladora, le decía. Una mujer moderna sabría cuándo retirarse y dejar que su hijo sea independiente. Poco a poco, Hernán comenzó a distanciarse. Las visitas se volvieron menos frecuentes, las conversaciones más frías. Cuando yo sugería cambios en la empresa, él respondía: «Mamá, tus métodos están obsoletos. Camila tiene ideas más modernas». Y ahora estaba aquí, en mi propia casa, escuchando cómo planeaban despojarme de todo lo que había construido. La empresa que había nacido de mi sangre, sudor y lágrimas, ahora sería de una mujer que nunca había trabajado un día duro en su vida. Me dirigí hacia la terraza, necesitaba aire fresco antes de desmayarme. Detrás de mí escuchaba las risas de mi familia, celebrando lo que para ellos era una victoria y para mí era el final de todo. Sus voces se desvanecían mientras yo me sumía en un silencio que era más fuerte que todos sus gritos de celebración. La terraza estaba sumida en una oscuridad que reflejaba perfectamente el vacío que sentía en el pecho. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, indiferentes a mi dolor, mientras yo me aferraba a la barandilla de hierro forjado que había mandado a hacer especialmente para esta casa. Cada detalle de esta propiedad había sido elegido con amor, pensando en las reuniones familiares que tendríamos, en los nietos que algún día correrían por estos pasillos. Desde adentro llegaban las voces alegres de mis invitados, pero para mí sonaban como burlas lejanas. Escuchaba a Camila explicando sus planes innovadores para modernizar mi empresa, usando palabras rebuscadas que había aprendido en su maestría que yo, por supuesto, había pagado. $10,000 costó ese curso de especialización en administración que ella presumía como si hubiera sido su propio logro. La empresa necesita una imagen más joven, decía con esa voz dulce que usaba cuando quería sonar profesional. Fátima hizo un buen trabajo para su época, pero ahora necesitamos estrategias del siglo XXI. Cada palabra era como un clavo enterrándose en mi corazón. Mi época. Como si yo fuera una reliquia del museo, un obstáculo para el progreso. Me senté en la silla de mimbre donde solía tomar mi café todas las mañanas, viendo salir el sol sobre la ciudad que había ayudado a construir. Mis facturas mensuales en esta casa superaban los $8,000. Electricidad, gas, mantenimiento, seguridad, jardinería. Todo pagado religiosamente desde mi cuenta personal, porque consideraba que era mi responsabilidad mantener el hogar familiar. Pero nunca había sido suficiente para ellos. Cuando Camila se quejaba de que el aire acondicionado no funcionaba perfectamente, yo llamaba al técnico inmediatamente y pagaba los $1,000 de reparación sin quejarme. Cuando decidieron que querían una piscina en su casa, yo les di los $40,000 para construirla, aunque eso significara no renovar mi propia cocina que llevaba años necesitando arreglos. El año pasado, Camila había tenido la ocurrencia de querer estudiar arte en París. Es para ampliar mi perspectiva cultural y poder aportar ideas creativas a la empresa, había argumentado. El curso costó $25,000, sin contar los gastos de hospedaje y comida por 3 meses. Yo vendí algunas de mis acciones para financiar esa aventura, creyendo genuinamente que era una inversión en el futuro de nuestra familia. Cuando regresó de París, Camila no dejaba de hablar de lo primitivas y anticuadas que eran mis estrategias de negocio. En Europa manejan todo de manera completamente diferente. Fátima, necesitas entender que el mundo ha cambiado. Lo decía con una condescendencia que me hacía hervir la sangre, pero yo me tragaba mi orgullo pensando en la armonía familiar. Hernán siempre tomaba su lado. Mamá, debes escuchar a Camila. Ella tiene una perspectiva fresca. Fresca. Mi hijo, al que había criado para ser justo y leal, ahora consideraba que 40 años de experiencia eran menos valiosos que 3 meses de turismo educativo en Europa. Recordé la última junta de accionistas de mi empresa, hace apenas 2 semanas. Yo había preparado una presentación detallada sobre la expansión hacia mercados sudamericanos, un proyecto en el que había estado trabajando durante meses. Los números eran sólidos, las proyecciones prometedoras. Pero cuando terminé mi exposición, Camila se puso de pie con una sonrisa que no auguraba nada bueno. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que es admirable el esfuerzo de Fátima, había dicho, dirigiéndose a los otros accionistas como si yo no estuviera presente. Pero quizás sea momento de considerar si alguien con más energía y conocimiento actualizado debería liderar estos proyectos importantes.
Sus palabras fueron como veneno envuelto en terciopelo. Los accionistas, muchos de ellos amigos míos de décadas, bajaron la mirada incómodos. Algunos habían sido mis socios desde los primeros años, cuando la empresa era solo un sueño y una máquina de coser industrial que compré usada. Habían visto mi dedicación, mi trabajo incansable, mi visión que había transformado un pequeño taller en una corporación de $75 millones. Pero también habían visto cómo Hernán y Camila habían comenzado a cuestionar cada decisión mía en público, creando dudas sobre mi capacidad de liderazgo. Era una estrategia calculada para socavar mi autoridad gradualmente, y estaba funcionando. Mi edad no ha afectado mi capacidad de trabajo ni mi visión de negocios, había respondido, manteniendo la compostura aunque por dentro estaba furiosa. Los resultados del último trimestre hablan por sí solos. Hemos superado las proyecciones en un 15%. Camila había sonreído con esa expresión de falsa comprensión que tanto odiaba. Nadie está cuestionando tus logros pasados, Fátima. Pero el futuro requiere nuevas ideas, nuevas energías. Es natural que llegue el momento de pasar la antorcha a la siguiente generación. La siguiente generación. Hernán tenía 35 años y había trabajado en la empresa exactamente 2 años. 2 años en los que su contribución principal había sido cuestionar mis métodos y proponer cambios que sonaban modernos pero carecían de fundamento práctico. Mientras tanto, yo había dedicado 4 décadas de mi vida a construir lo que ellos ahora querían heredar como si fuera su derecho de nacimiento. Después de esa junta, varios accionistas se acercaron a mí en privado para expresar su preocupación. Fátima, ten cuidado, me había dicho Sergio, mi socio más antiguo. Esa mujer tiene planes que van más allá de lo que muestra en público. He visto cómo maneja a Hernán, y no me gusta. Pero yo había sido demasiado ingenua, demasiado optimista. Había creído que el amor familiar superaría cualquier ambición personal. Qué equivocada estaba. El amor, descubrí esa noche, era un lujo que mi familia no podía permitirse cuando había dinero de por medio. Mientras estaba ahí sentada en la terraza, rodeada de las sombras de mis propios recuerdos, escuché cómo la celebración adentro se intensificaba. Alguien había puesto música, y las risas eran cada vez más fuertes. Estaban celebrando mi funeral en vida, brindando por el fin de la era de Fátima y el comienzo del reinado de Camila. Una parte de mí quería entrar y gritarles todas las verdades que había callado durante años. Decirles que sin mi dinero, su estilo de vida se desplomaría en cuestión de semanas. Recordarles que cada lujo que tenían había salido de mi trabajo, de mi sacrificio, de mi sangre. Pero otra parte de mí estaba tan cansada, tan profundamente herida, que apenas podía mantenerme en pie. El silencio de la noche era ensordecedor. Por primera vez en décadas, no estaba planeando el día siguiente, no estaba pensando en estrategias de negocio o en cómo resolver los problemas de mi familia. Solo existía un vacío enorme donde antes había estado mi propósito, mi razón de ser. Fue entonces cuando escuché pasos acercándose por el sendero lateral de la casa. Pasos lentos, deliberados, de alguien que no pertenecía a la celebración que se desarrollaba adentro. Me incorporé en mi silla, alerta por primera vez en toda la noche. La figura de un hombre se materializó entre las sombras del jardín, caminando directamente hacia mí con una determinación que me hizo estremecer. El hombre se acercaba con pasos firmes pero silenciosos, como si conociera cada piedra del sendero de mi jardín. A la tenue luz de las lámparas exteriores, pude distinguir que era alto, de unos 60 años, vestido con un traje gris oscuro impecable que contrastaba con la informalidad de la reunión que se desarrollaba dentro de mi casa. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado hacia atrás, y llevaba un maletín de cuero negro que sostenía con firmeza. «Disculpe la intrusión, señora Fátima», dijo con una voz profunda y calmada que inexplicablemente me tranquilizó. «Mi nombre es Víctor, y tengo algo muy importante que entregarle». No preguntó si era yo, no dudó ni por un segundo. Sabía exactamente quién era y por qué había venido. Mi corazón comenzó a latir más rápido. En 40 años dirigiendo una empresa, había aprendido a reconocer momentos cruciales, y este definitivamente era uno de ellos. «¿Cómo entró a mi propiedad?», pregunté, aunque por alguna razón no me sentía amenazada. Había algo en su presencia que irradiaba seriedad profesional, como si fuera un abogado o un investigador. «Eso no es lo importante ahora», respondió, acercándose hasta quedar a unos metros de distancia. «Lo importante es lo que tengo que darle».
Abrió su maletín con movimientos precisos y extrajo un sobremanila grueso, amarillento, que parecía contener documentos importantes. He estado esperando el momento adecuado para entregar esto. Después de lo que acabo de escuchar adentro, creo que ese momento ha llegado. ¿Había estado escuchando? ¿Cuánto tiempo llevaba ahí? Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar que este extraño había sido testigo de mi humillación familiar. Pero al mismo tiempo, sentí una extraña sensación de alivio. Alguien más había visto la crueldad con la que me trataban, alguien más sabía que yo no estaba loca ni siendo dramática. ¿Qué es esto?, pregunté, extendiendo mi mano temblorosa hacia el sobre. Pesaba considerablemente, como si contuviera muchas páginas de documentos. En el exterior no había ninguna marca, ningún nombre, solo mi dirección escrita con una caligrafía elegante y antigua. Víctor me miró directamente a los ojos, y en esa mirada vi una mezcla de compasión y determinación que no había visto en años. Son las respuestas que ha estado buscando, señora Fátima. Información sobre las verdaderas intenciones de ciertas personas en su vida, evidencia de conversaciones privadas, documentos que revelan planes que han estado ocultándole durante mucho tiempo. Mis manos temblaron mientras sostenía el sobre. ¿Quién le dio esto? ¿Por qué ahora? Las preguntas se agolpaban en mi mente como un torrente. Este hombre aparecía de la nada en el peor momento de mi vida, ofreciéndome respuestas que ni siquiera sabía que necesitaba. Hay personas que la aprecian más de lo que usted cree, respondió con una sonrisa casi imperceptible. Personas que han visto cómo la han tratado y decidieron que ya era suficiente. Su secretaria Miriam, por ejemplo, ha estado muy preocupada por usted últimamente. Miriam, mi fiel asistente de 20 años, la única persona en la empresa que nunca había cuestionado mi autoridad, que siempre había defendido mis decisiones incluso cuando Hernán y Camila las criticaban públicamente. Pensé en todas las veces que había notado su expresión preocupada cuando ellos hablaban mal de mí, cómo bajaba la mirada cuando Camila hacía comentarios despectivos sobre mi edad. También su contador, Raúl, continuó Víctor, ha notado ciertos movimientos financieros irregulares que podrían interesarle. Y su vecina Julia ha sido testigo de conversaciones muy reveladoras que han tenido lugar en su jardín cuando usted no estaba presente. Julia, mi vecina de toda la vida, la única que seguía visitándome regularmente sin pedir nada a cambio. La única que me preguntaba cómo estaba realmente y esperaba una respuesta honesta. Pensé en todas las tardes que habíamos pasado tomando té en su terraza, cuando ella me escuchaba quejarme sutilmente sobre el comportamiento de Hernán y Camila. Abra el sobre, señora Fátima, me instó Víctor con gentileza. Pero no aquí, no ahora. Espere a estar sola, en un lugar donde pueda procesar la información tranquila. Lo que va a encontrar cambiará su perspectiva sobre muchas cosas. Con manos temblorosas, coloqué el sobre mi regazo. Podía sentir su peso, su importancia. Era como si contuviera el poder de cambiar mi vida, de responder preguntas que habían estado torturándome durante años. ¿Por qué me ayuda? ¿Qué gana usted con esto? A veces, señora Fátima, la justicia necesita un pequeño empujón para manifestarse, respondió, cerrando su maletín con un chasquido seco. Usted ha trabajado demasiado duro y sacrificado demasiado como para que alguien le robe lo que ha construido con base en mentiras y manipulación. Se puso de pie y dio un paso atrás, preparándose para marcharse. Pero antes de irse, se inclinó ligeramente y susurró las 5 palabras que quedarían grabadas en mi mente para siempre: es hora de decirles quién eres realmente. Sus palabras golpearon mi corazón como un rayo. Durante años me había encogido, había permitido que me trataran como una anciana inútil, como un estorbo. Había aceptado sus humillaciones pensando que era el precio del amor familiar. Pero en el fondo sabía exactamente quién era. La mujer que había construido un imperio desde la nada, la que había sacrificado todo por su familia, la que había tomado las decisiones más difíciles durante 40 años. Espere, le dije, pero cuando levanté la vista, Víctor ya estaba caminando de regreso hacia las sombras del jardín. Sus pasos se desvanecían en la oscuridad como si nunca hubiera estado ahí. Solo quedó el sobre en mis manos y el eco de sus palabras en mi mente. Desde adentro llegó una explosión de risas. Alguien había contado un chiste, probablemente a costa mía. Escuché la voz de Camila diciendo algo sobre viejas testarudas que no saben cuándo retirarse, seguida de más carcajadas. Mi hijo se reía más fuerte que nadie. Pero por primera vez en años, sus burlas no me lastimaron.
El sobre en mis manos pulsaba como un corazón, prometiéndome respuestas, prometiéndome poder. Víctor había dicho que esperara estar sola para abrirlo, pero la curiosidad me estaba matando. ¿Qué secretos contenía? ¿Qué habían estado planeando a mis espaldas? Me levanté de la silla de mimbre y caminé hacia el extremo más alejado de la terraza, donde un pequeño escritorio de hierro forjado me servía para trabajar al aire libre durante las mañanas de primavera. Encendí la lámpara de lectura y, con dedos temblorosos, comencé a abrir el sobre. Los primeros documentos que saqué eran fotografías. Fotografías de Hernán y Camila en restaurantes caros, en reuniones que yo desconocía, en conversaciones íntimas con personas que no reconocía. Había fechas en las esquinas. Muchas de estas fotos habían sido tomadas durante los últimos 6 meses, mientras ellos me decían que estaban ocupados con proyectos personales. Debajo de las fotografías encontré transcripciones de conversaciones. Mi corazón se detuvo cuando leí el encabezado de la primera página, conversación grabada entre Hernán Valdés y Camila Valdés, fecha, 15 de marzo, ubicación, restaurante La Pérgola. Mis ojos se dirigieron inmediatamente al contenido, y lo que leí me quitó el aire de los pulmones. Hernán, ya no puedo seguir fingiendo que respeto las decisiones de mi madre. Está arruinando la empresa con sus ideas anticuadas. Camila, cariño, ya hemos hablado de esto. Necesitas ser más paciente. En 1 año, máximo 2, ella va a tener que retirarse por salud o por presión de los accionistas. Y cuando eso pase, todo será nuestro. Hernán, ¿y si no se retira voluntariamente? Camila, entonces la ayudaremos a tomar esa decisión. Hay maneras de demostrar que una persona mayor ya no está capacitada para manejar responsabilidades tan grandes. Mi sangre se convirtió en hielo. Estaban planeando declararme incompetente. Habían estado conspirando contra mí durante meses, tal vez años, esperando el momento perfecto para despojarme de todo lo que había construido. Seguí leyendo las transcripciones con manos temblorosas. Cada palabra era como un puñal clavándose más profundo en mi corazón. La conversación continuaba con detalles que me helaron la sangre. Camila, he estado investigando los procedimientos legales. Si conseguimos testimonios de 3 doctores que certifiquen deterioro mental, podemos solicitar una tutela legal. Tú serías su tutor automáticamente como único hijo. Hernán, y los otros accionistas no van a sospechar. Camila, por eso he estado sembrando dudas sobre su capacidad en las últimas juntas. ¿Notaste cómo reaccionaron cuando cuestioné su propuesta de expansión? Ya están empezando a dudar. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Cada momento de confusión que había sentido durante las últimas reuniones, cada vez que había notado miradas extrañas de mis socios, cada comentario sutil sobre mi edad, todo había sido parte de una campaña orquestada para destruir mi credibilidad. Hernán, mi madre siempre ha sido muy astuta. No va a ser fácil convencerla de que firme papeles. Camila, no necesitamos que firme voluntariamente. Una vez que tengamos la tutela, podremos tomar todas las decisiones por ella. Venderemos las acciones de la empresa gradualmente, liquidaremos las propiedades, y cuando el proceso esté completo, tendremos aproximadamente $100 millones libres de impuestos. 100 millones. Habían calculado hasta el último centavo de mi patrimonio. No era solo mi empresa lo que querían, sino todo, mis inversiones, mis propiedades, mis ahorros de toda una vida. Y lo peor de todo era que mi propio hijo, la persona por la que había sacrificado todo, era el arquitecto de esta traición. La siguiente transcripción estaba fechada apenas 1 semana atrás. Camila, el doctor Mendoza ya accedió a firmar el certificado. Le dije que Fátima ha estado mostrando signos de paranoia y deterioro cognitivo. 2 doctores más y tendremos lo que necesitamos. Hernán, ¿estás segura de que esto va a funcionar? Camila, cariño, llevo 2 años preparando esto. He documentado cada episodio de confusión, cada vez que olvida algo, cada momento en que se ve vulnerable. Los jueces son muy comprensivos con familias que tratan de proteger a sus ancianos de sus propias decisiones impulsivas. Mi sangre hirvió de indignación. Cada vez que había estado cansada después de trabajar 14 horas seguidas, cada ocasión en que había olvidado un detalle menor debido al estrés, cada momento de vulnerabilidad emocional cuando ellos me lastimaban, todo había sido registrado y distorsionado para construir un caso en mi contra. Había más fotografías.
Una de ellas mostraba a Camila entrando a un bufete de abogados prestigioso, con fecha de 3 meses atrás. Otra la capturaba en reunión con un tasador de propiedades, revisando documentos sobre mi casa de playa. Habían estado evaluando mis bienes como buitres, calculando el valor de un cadáver. Pero lo que más me impactó fue encontrar copias de emails entre Camila y personas que yo consideraba amigas cercanas. Mi propia secretaria Miriam había rechazado una oferta de dinero a cambio de testimoniar sobre mi deterioro mental, pero Camila había encontrado a otros empleados menos leales que habían accedido. Un email de Camila a mi contador Raúl decía: «Hemos notado que Fátima ha estado tomando decisiones financieras erráticas últimamente. Como familia, estamos preocupados por su bienestar. ¿Podrías documentar cualquier transacción que consideres inusual?». Raúl había respondido: «Aprecio su preocupación, pero debo mantener la confidencialidad de mi cliente. Las finanzas de la señora Fátima están en perfecto orden». Al menos alguien había mantenido su integridad. Pero había otros que no fueron tan leales. El jardinero de mi casa había aceptado $500 por declarar que me había visto hablando sola en el jardín. El chofer que había contratado ocasionalmente había testificado que yo parecía confundida sobre direcciones durante algunos viajes. Cada mentira había sido cuidadosamente construida sobre pequeños granos de verdad distorsionada. Sí, a veces hablaba sola cuando trabajaba en el jardín, porque pensar en voz alta me ayudaba a resolver problemas complejos. Sí, ocasionalmente le preguntaba al chofer sobre rutas alternativas porque me gustaba conocer la ciudad mejor. Pero ellos habían convertido estos comportamientos normales en evidencia de demencia. Continué leyendo y encontré algo que me quitó el aliento: un contrato preliminar de venta de mi empresa. Camila ya había estado negociando con compradores potenciales, evaluando ofertas, planeando la liquidación de todo lo que yo había construido. La fecha de venta tentativa era dentro de 6 meses. 6 meses. Habían calculado que en medio año tendrían control legal sobre mis bienes y podrían ejecutar su plan. El precio de venta que había negociado era de $68 millones, 7 millones menos del valor real de la empresa. Estaban dispuestos a regalar mi trabajo con tal de convertirlo en dinero rápido. Pero había algo más en el sobre. Un pequeño dispositivo electrónico que reconocí inmediatamente. Una grabadora digital. Pegada a ella había una nota escrita a mano: «Reproducir inmediatamente». Con dedos temblorosos, presioné el botón de reproducción. La voz de Camila llenó el aire nocturno de la terraza, clara y cristalina. «El problema es que la vieja es más resistente de lo que pensábamos. Creí que a estas alturas ya habría cedido ante la presión, pero sigue aferrándose al control como una garrapata». La voz de Hernán respondió: «Dale tiempo. El anuncio de esta noche va a quebrarla emocionalmente. Cuando vea que no tiene apoyo familiar, será más fácil convencerla de que firme los papeles voluntariamente. ¿Y si no lo hace? Entonces procederemos con el plan B. Ya tengo los contactos médicos necesarios. Una pequeña estancia en una clínica psiquiátrica por evaluación podría ser muy convincente para un juez». Mi corazón se detuvo. Estaban planeando internarme en un psiquiátrico. Todo este tiempo, mientras yo los colmaba de regalos y sacrificios, ellos habían estado planeando encerrarme como a una loca para poder robar mi vida. La grabación continuó con más detalles escalofriantes. Habían identificado una clínica privada donde, por la suma adecuada, los doctores estarían dispuestos a mantenerme bajo observación el tiempo necesario para completar los trámites legales. Habían calculado que 3 meses de internamiento forzoso serían suficientes para destruir mi credibilidad ante cualquier tribunal. «Una vez que esté adentro», decía la voz de Camila con una frialdad que me heló los huesos, «será nuestra palabra contra la de una anciana con problemas mentales. Nadie va a creer sus protestas». La grabación se detuvo ahí, pero fue suficiente. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar los latidos de mi propio corazón resonando en mis oídos como tambores de guerra. Durante 72 años había confiado en la bondad de las personas, había creído que el amor familiar era inquebrantable, había sacrificado mi propia felicidad pensando que estaba construyendo un legado. Pero ahora veía la verdad desnuda y cruel: mi hijo y su esposa no eran familia, eran depredadores. Habían estado esperando pacientemente el momento adecuado para devorarme, como hienas rondando a un animal herido. Me puse de pie lentamente, sintiendo como cada hueso de mi cuerpo protestaba por la tensión acumulada.
Las voces alegres que llegaban desde adentro de mi casa ahora sonaban como los gritos de una multitud sedienta de sangre, celebrando mi ejecución antes de que yo misma supiera que estaba condenada. Pero algo había cambiado dentro de mí. El dolor y la traición que había sentido minutos antes estaban transformándose en algo más poderoso, una rabia fría y calculada que no había sentido jamás. Por primera vez en años, tal vez en décadas, sabía exactamente quién era y qué tenía que hacer. Guardé todos los documentos de vuelta en el sobremanila, asegurándome de que estuvieran en orden perfecto. Esta evidencia era mi arsenal, mi munición para la guerra que acababa de comenzar sin que ellos lo supieran. Víctor tenía razón, era hora de decirles quién era realmente. No era la vieja idiota problemática que ellos creían. Era Fátima, la mujer que había construido un imperio con sus propias manos, la que había sobrevivido a la pobreza, la discriminación y décadas de trabajo duro. Era la mujer que había tomado las decisiones más difíciles en los momentos más oscuros y había salido victoriosa. Y ahora, por primera vez en años, iba a luchar por lo que era mío. Entré a mi casa por la puerta lateral, evitando el salón donde mi familia continuaba celebrando mi muerte en vida. Necesitaba llegar a mi oficina privada sin ser vista, donde podría planear mi siguiente movimiento con la cabeza fría. Cada paso que daba por mi propio hogar se sentía diferente ahora, como si estuviera caminando por territorio enemigo que había que reconquistar. Mi oficina estaba en el segundo piso, al final del pasillo principal. Era mi santuario personal, el único lugar de la casa donde Camila nunca se atrevía a entrar sin permiso. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de los primeros días de mi empresa, yo con mi primera máquina de coser industrial, el día que firmé mi primer contrato importante, la inauguración de nuestra primera fábrica. Cada imagen era un recordatorio de lo que había construido con sangre, sudor y lágrimas. Me senté frente a mi escritorio de caoba, el mismo que había comprado hace 20 años, cuando la empresa finalmente generaba suficientes ganancias para permitirme algunos lujos. Sobre él descansaban 3 teléfonos, uno personal, uno para la empresa, y uno rojo que solo usaba para emergencias. Esta definitivamente calificaba como una emergencia. Primero llamé a Miriam, mi secretaria de confianza. Eran casi las 11 de la noche, pero sabía que ella respondería. En 20 años trabajando juntas, había aprendido que podía contar con ella sin importar la hora. «Señora Fátima, ¿está todo bien?». Su voz sonaba preocupada, como si hubiera estado esperando mi llamada. «Miriam, necesito que mañana a primera hora canceles todas mis citas de la semana. Y quiero que prepares una junta extraordinaria del Consejo Directivo para el viernes. Todos los accionistas principales deben estar presentes, sin excepciones». Hubo un momento de silencio antes de que respondiera. «¿Puedo preguntar qué está pasando?». Hernán y Camila estuvieron en la oficina ayer, revisando archivos que normalmente solo usted maneja. Me pareció extraño, pero dijeron que usted les había dado permiso. Mi sangre hirvió. Habían estado husmeando en mis archivos privados, probablemente buscando información que pudieran usar en mi contra. «Miriam, quiero que mañana cambies todas las contraseñas del sistema. Solo tú y yo debemos tener acceso. Y necesito que revises qué archivos consultaron exactamente». «Ya lo hice, señora. Me pareció sospechoso, así que documenté todo lo que revisaron. También debo decirle algo importante. Camila me ofreció dinero la semana pasada para que firmara un documento diciendo que usted había estado comportándose de manera extraña en la oficina. Por supuesto que me negué, pero me preocupa que haya encontrado a otros empleados menos leales. La confirmación de mis sospechas me golpeó como un martillo. ¿Qué tipo de comportamiento extraño mencionó específicamente? Dijo que necesitaba testimonios sobre episodios de confusión, olvidos importantes, decisiones irracionales. Me ofreció $5,000 por una declaración firmada. Cuando me negué, me amenazó sutilmente con que las cosas podrían cambiar pronto en la empresa y que yo debería pensar en mi futuro. $5,000. Habían puesto precio a mi reputación y dignidad. «Miriam, necesito que contactes a Raúl inmediatamente. Dile que requiero una auditoría completa de todas las cuentas de la empresa, especialmente cualquier movimiento que haya sido autorizado por Hernán o Camila en los últimos 6 meses. Señora, hay algo más. Su vecina Julia llamó esta tarde. Dijo que había visto gente extraña rondando su casa durante el fin de semana, tomando fotografías. Estaba preocupada por su seguridad».
Julia. Mi fiel vecina había estado vigilando mientras yo permanecía ciega ante la conspiración que se desarrollaba a mi alrededor. Dile a Julia que iré a visitarla mañana temprano. Y Miriam, a partir de mañana, quiero seguridad privada en la oficina. Nadie entra a mis archivos sin mi presencia. Después de colgar con Miriam, marqué el número de Raúl. Mi contador había sido mi aliado durante 15 años, y si alguien podía ayudarme a proteger mis activos financieros, era él. Fátima, qué sorpresa escuchar de ti tan tarde, respondió con su voz siempre calmada. Justo estaba revisando algunos documentos relacionados con tu empresa. Han pasado cosas muy extrañas últimamente. ¿Qué tipo de cosas extrañas, Raúl? Tu nuera ha estado haciendo preguntas muy específicas sobre tus finanzas personales. Quería saber sobre tus inversiones privadas, las propiedades que tienes a tu nombre, incluso preguntó sobre tu testamento. Le dije que esa información era completamente confidencial, pero insistió diciendo que tú le habías dado permiso. Por supuesto que había mentido. Raúl, necesito que mañana mismo transfieras todos mis activos líquidos a cuentas nuevas que solo yo pueda acceder. También quiero que revises si ha habido intentos de acceder a mi información financiera sin mi conocimiento. Ya lo hice, Fátima. De hecho, hay algo que te va a interesar mucho. Hace 2 semanas, alguien intentó acceder a tu cuenta principal usando información personal que solo tendría una persona muy cercana a ti. El banco bloqueó el intento, pero quedó registrado. También recibí una llamada de un supuesto abogado pidiendo información sobre tu patrimonio para un proceso de tutela preventiva. Las piezas del rompecabezas encajaban perfectamente. Habían estado tratando de acceder a mi dinero antes de tener control legal sobre él. ¿Tienes el nombre de ese supuesto abogado? Por supuesto. Martínez y Asociados. Una firma que se especializa en casos de incompetencia mental y tutelas de ancianos. No es precisamente el tipo de abogados que uno contactaría para asuntos familiares normales. Mi corazón se aceleró. Ya habían contratado abogados especializados en despojar a personas mayores de sus bienes. Esta conspiración era aún más profunda y profesional de lo que había imaginado. Raúl, necesito que mañana prepares documentos de transferencia para sacar todo mi dinero del alcance de cualquier proceso legal. También quiero cambiar mi testamento inmediatamente. Fátima, ¿estás en peligro? Tu voz suena diferente. Estoy en peligro, pero por primera vez en años, también estoy preparada para defenderme. Mañana te explico todo. Mientras colgaba el teléfono, escuché pasos subiendo las escaleras. Mi corazón se detuvo. Rápidamente guardé todos los documentos del sobre la caja fuerte que tenía detrás de mi escritorio, una caja fuerte que solo yo conocía la combinación. Los pasos se acercaban por el pasillo. Era el caminar inconfundible de Camila, con esos tacones altos que siempre usaba para parecer más imponente. Se detuvo frente a mi puerta y tocó suavemente. Fátima, ¿estás ahí? Te vi subir y quería asegurarme de que estuvieras bien. Te veías un poco alterada cuando saliste de la cena. Alterada. Qué palabra tan cuidadosamente elegida. Probablemente ya estaba documentando mentalmente este episodio para agregarlo a su colección de evidencias sobre mi supuesto deterioro mental. Estoy bien, Camila. Solo cansada. Pueden seguir celebrando sin mí. ¿Puedo entrar? Me gustaría hablar contigo. Sé que el anuncio de Hernán fue una sorpresa, pero quiero que sepas que esto es lo mejor para todos. Lo mejor para todos. El eufemismo perfecto para un robo a mano armada. No, Camila. Prefiero estar sola ahora. Hubo un momento de silencio al otro lado de la puerta, y luego el sonido de la manija girando. Estaba tratando de entrar sin permiso. Afortunadamente, había cerrado con llave por instinto. Fátima, abre la puerta, por favor. Como familia, deberíamos poder hablar abiertamente sobre estos temas. Familia. La palabra que había usado para justificar años de abuso emocional y manipulación. Te dije que quiero estar sola, Camila. Respeta mi privacidad. Tu comportamiento está siendo muy errático, Fátima. Saliste corriendo de tu propia cena, no has hablado con nadie en horas. Esto es exactamente el tipo de episodios que nos tienen preocupados. Ahí estaba.
Estaba creando otro episodio en tiempo real, documentando mi comportamiento errático para su expediente de incompetencia mental. Cada palabra que decía era una trampa diseñada para hacer que mi reacción normal ante una traición pareciera demencia. Mi comportamiento es perfectamente racional para alguien que acaba de descubrir que su familia está conspirando para robarle todo lo que ha construido en su vida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Había jugado mi carta demasiado pronto, revelando que sabía más de lo que ella creía. Podía imaginarla al otro lado de la puerta, recalculando su estrategia, preguntándose exactamente cuánto había descubierto. No sé de qué estás hablando, Fátima. Nadie está conspirando contra ti. Estás interpretando mal las intenciones de las personas que te aman. Gaslighting. La técnica perfecta para hacer que una víctima dude de su propia realidad. Pero ya no funcionaría conmigo. Tenía evidencia sólida de cada mentira, cada manipulación, cada plan siniestro que habían forjado. Camila, vete de mi puerta. Mañana hablaremos cuando yo esté lista. Fátima, esto es muy preocupante. Voy a llamar al doctor Mendoza para que venga a examinarte. Claramente estás teniendo un episodio paranoico. Doctor Mendoza. El mismo médico que según las transcripciones ya había acordado firmar certificados falsos sobre mi salud mental. Habían pensado en todo, tenían respuestas preparadas para cada posible resistencia de mi parte. No necesito ningún doctor, Camila. Y si traes a alguien a mi casa sin mi consentimiento, llamaré a la policía. ¿Ves? Esto es exactamente lo que queremos decir. Amenazas irracionales, paranoia, aislamiento social. Hernán va a estar muy preocupado cuando le cuente sobre este episodio. Por supuesto que lo estaría. Otro punto para su expediente, otra prueba de que la vieja Fátima estaba perdiendo la razón y necesitaba que alguien más tomara control de su vida. Finalmente escuché sus pasos alejándose por el pasillo, pero sabía que esto era solo el comienzo. Habían mostrado sus cartas demasiado pronto, y ahora sabían que yo sospechaba algo. La guerra había comenzado oficialmente. Me acerqué a la ventana de mi oficina y miré hacia el jardín donde había estado sentada hace apenas una hora. Todo había cambiado en esos pocos minutos con Víctor. Ya no era la víctima ingenua que lloraba en silencio mientras la despojaban de todo. Ahora era una mujer con información, con recursos, y con la determinación de luchar por lo que era mío. Mañana comenzaría mi contraataque. La mañana llegó con una claridad que no había sentido en años. Por primera vez en mucho tiempo, no había despertado pensando en qué podía hacer para complacer a mi familia o resolver sus problemas. Desperté pensando en estrategias, en movimientos calculados, en cómo proteger lo que era mío y destruir a quienes habían traicionado mi confianza. A las 7 de la mañana ya estaba vestida con mi traje gris oscuro más formal, el mismo que usaba para las reuniones más importantes de mi empresa. Me puse mis aretes de perlas, mi reloj de oro y el collar que había pertenecido a mi madre. No era vanidad, era armadura. Cuando uno va a la guerra, debe verse como un general, no como una víctima. Mi primera parada fue la casa de Julia, mi vecina de toda la vida. Ella ya estaba despierta, regando sus rosas en el jardín delantero. Cuando me vio acercándome, su rostro se iluminó con alivio. Fátima, gracias al cielo que estás bien. Después de lo que vi ayer, he estado preocupada toda la noche. ¿Qué exactamente viste, Julia? Me invitó a entrar a su cocina, donde ya tenía café recién hecho esperándome. Era como si hubiera sabido que vendría. Había un hombre con una cámara profesional tomando fotos de tu casa desde diferentes ángulos. También vi a una mujer elegante midiendo tu jardín con una cinta métrica. Cuando les pregunté qué estaban haciendo, me dijeron que eran tasadores inmobiliarios. Tasadores. Ya estaban evaluando mi propiedad para la venta, calculando cuánto dinero podrían obtener de cada centímetro de mi vida. ¿A qué hora fue esto? Alrededor de las 3 de la tarde, mientras tú estabas en la oficina. Pero hay más. Fátima. Ayer en la mañana vi a Camila hablando con el doctor Mendoza en su auto, estacionado justo frente a tu casa. Parecían estar discutiendo algo muy serio, y él entregó algunos papeles. Los certificados médicos falsos. Julia había sido testigo del momento exacto en que el doctor corrupto le había entregado a Camila las armas para destruir mi credibilidad mental. Julia, necesito que hagas algo muy importante para mí.
Quiero que escribas todo lo que has visto en las últimas semanas. Cada conversación extraña, cada persona sospechosa, cada detalle que te haya llamado la atención. Por supuesto, pero Fátima, ¿qué está pasando realmente? Ayer después de la cena, vi a Camila y Hernán hablando en tu jardín durante más de 1 hora. Sus voces sonaban muy agitadas, como si estuvieran discutiendo planes importantes. ¿Pudiste escuchar algo de lo que decían? Julia bajó la voz y se acercó más. Camila estaba muy molesta. Decía algo sobre que la vieja sospecha más de lo que pensábamos, y que necesitaban acelerar el cronograma. Hernán respondía que todavía era muy pronto, pero ella insistía en que ya no podían esperar más. Mi corazón se aceleró. Después de mi confrontación con Camila la noche anterior, habían decidido acelerar sus planes. Ya no tenía meses para prepararme. Tal vez solo tenía días o semanas antes de que intentaran internarme o declararme incompetente. Julia, también necesito que me hagas otro favor. Si ves doctores, abogados o cualquier persona oficial acercándose a mi casa, quiero que me llames inmediatamente. Y si alguien intenta llevarme contra mi voluntad, llama a la policía. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Fátima, me estás asustando. ¿Realmente crees que tu propio hijo sería capaz de hacerte daño? Mi propio hijo ya me está haciendo daño, Julia. Solo que ahora finalmente lo veo con claridad. Mi siguiente parada fue el banco. Durante el trayecto en taxi, llamé a Miriam para confirmar que había ejecutado mis instrucciones. Todas las contraseñas habían sido cambiadas, la seguridad privada estaba instalada en mi oficina, y la auditoría financiera ya había comenzado. Señora Fátima, hay algo más que debe saber. Hernán llegó a la oficina hace 1 hora, muy molesto porque no podía acceder al sistema. Cuando le expliqué que usted había ordenado cambios de seguridad, se puso furioso. Dijo que como futuro heredero de la empresa, tenía derecho a acceso completo. ¿Qué le respondiste? Le dije que mientras usted fuera la presidenta y dueña mayoritaria, solo sus órdenes se cumplían. Se fue dando un portazo y gritando que esto era una prueba más de su comportamiento irracional. Perfecto. Cada reacción suya me daba más evidencia de sus verdaderas intenciones. Un hijo genuinamente preocupado por su madre no reaccionaría con ira ante medidas de seguridad normales. En el banco, Raúl ya me estaba esperando con una pila de documentos y una expresión grave. Fátima, las noticias son peores de lo que pensábamos. Encontramos evidencia de 3 intentos de acceso no autorizado a tus cuentas en las últimas 2 semanas. También descubrimos que alguien ha estado investigando tus propiedades e inversiones usando información que solo podría tener alguien muy cercano a ti. Me senté frente a su escritorio, preparándome para lo peor. Dime todo. Primero, tus cuentas personales. Alguien intentó hacer una transferencia de $50,000 usando tu información personal, pero el banco la bloqueó porque no tenían tu firma física. Segundo, recibimos solicitudes de 3 diferentes firmas de abogados pidiendo información sobre tu patrimonio para supuestos procedimientos legales pendientes. $50,000. Habían intentado robarme mientras yo dormía, confiando en mi familia. ¿Qué más encontraste? Lo más preocupante es esto, dijo, entregándome una carpeta gruesa. Alguien ha estado trabajando con un tasador privado para evaluar todas tus propiedades. Tu casa principal, la casa de playa, tus inversiones inmobiliarias en el centro de la ciudad. Tienen avalúos actualizados de todo tu patrimonio. Abrí la carpeta y encontré fotografías profesionales de todas mis propiedades, reportes detallados de sus valores de mercado, e incluso proyecciones de cuánto tiempo tomaría liquidar cada activo. Era como ver el catálogo de una subasta, como si mi vida ya hubiera sido puesta en remate. Raúl, quiero que transfieras inmediatamente 2/3 partes de mi dinero líquido a cuentas offshore que solo yo pueda acceder. También quiero modificar mi testamento hoy mismo. Ya preparé los documentos. Pero Fátima, debo advertirte, si realmente están planeando un proceso de tutela, estos movimientos financieros podrían ser interpretados como evidencia de comportamiento errático. Era un dilema perfecto. Si protegía mi dinero, podrían usarlo como prueba de que estaba actuando irracionalmente. Si no lo protegía, me lo robarían de todas formas. Prefiero que me acusen de ser errática con mi propio dinero a que me lo roben mientras finjo ser cuerda.
Pasamos las siguientes 2 horas reorganizando completamente mi estructura financiera. Creamos cuentas nuevas en 3 bancos diferentes, establecimos fideicomisos irrevocables, y modificamos mi testamento para que Hernán solo pudiera heredar una cantidad fija si yo moría de causas naturales, sin ningún cuestionamiento legal sobre mi competencia mental. Una cosa más, Raúl. Quiero contratar un investigador privado para que documente todo lo que Hernán y Camila están haciendo. Si van a usar métodos sucios, yo también puedo jugar ese juego. Ya tengo a alguien en mente. Víctor Salinas, un exdetective que se especializa en casos de fraude familiar. Es discreto, profesional y muy efectivo. Víctor. El mismo nombre del hombre misterioso que me había entregado él sobre la noche anterior. No podía ser coincidencia. ¿Cómo es físicamente este Víctor Salinas? Raúl me mostró una fotografía en su teléfono. Era exactamente el mismo hombre que había aparecido en mi terraza. Alto, cabello plateado, traje impecable. Mi ángel guardián tenía nombre y profesión. Contrata sus servicios inmediatamente. Dile que necesito evidencia completa de todo lo que han estado planeando en mi contra. Cuando salí del banco, me sentía como una general que acababa de fortificar su posición antes de una batalla decisiva. Mis finanzas estaban protegidas, tenía evidencia de la conspiración, y ahora tendría vigilancia profesional documentando cada movimiento de mis enemigos. Pero sabía que Hernán y Camila no se quedarían quietos. Si habían decidido acelerar su cronograma, el próximo ataque vendría pronto. Y cuando llegara, yo estaría lista. Por primera vez en años, no era la víctima. Era la cazadora. El contraataque de Hernán y Camila llegó más rápido de lo que había anticipado. Esa misma tarde, mientras revisaba documentos en mi oficina, Miriam entró con una expresión de alarma que me heló la sangre. Señora Fátima, hay 2 doctores en recepción preguntando por usted. Dicen que vienen para una evaluación médica de rutina, ordenada por su familia. Uno de ellos es el doctor Mendoza. Mi corazón se aceleró. Era exactamente lo que había temido. Habían decidido acelerar el proceso y traer a los médicos corruptos directamente a mi oficina para crear su evidencia de incompetencia mental. Dijeron específicamente quién de mi familia ordenó esta evaluación. El doctor Mendoza mencionó que Hernán estaba muy preocupado por ciertos episodios de comportamiento errático y que consideraba urgente una evaluación profesional. También traen documentos que requieren su firma. Por supuesto que traían documentos. Probablemente autorizaciones para internamiento voluntario o cesión de poderes que me convertirían en su prisionera legal. Miriam, diles que estoy en una junta importante y que cualquier cita médica debe ser programada con anticipación a través de mi médico personal. Ya lo intenté, señora. Insisten en que es una emergencia médica y que tienen autorización legal para evaluarla inmediatamente. El otro doctor mostró algunos papeles que no pude leer completamente. Autorización legal. Habían conseguido algún tipo de orden judicial preliminar, probablemente basada en testimonios falsos de familiares preocupados y empleados sobornados. Era más rápido y eficiente de lo que había esperado. Miriam, llama inmediatamente a Raúl y dile que necesito que mi abogado venga aquí ahora mismo. También llama al número que está en mi agenda bajo Versus, y dile a esa persona que la situación de emergencia está ocurriendo en este momento. Víctor Salinas estaría documentando todo desde las sombras, pero necesitaba refuerzos legales antes de enfrentar esta emboscada médica. Miriam salió corriendo a hacer las llamadas mientras yo trataba de mantener la calma y planear mi estrategia. 10 minutos después, los doctores ya no esperaban pacientemente en recepción. Habían subido directamente a mi oficina, acompañados por Hernán y Camila, quien llevaba una carpeta gruesa bajo el brazo y una sonrisa que no auguraba nada bueno. Mamá, estos doctores necesitan hacerte algunas preguntas de rutina, dijo Hernán con una voz falsamente calmada. Estamos preocupados por tu bienestar, especialmente después de tu comportamiento extraño de anoche. Mi comportamiento de anoche fue perfectamente normal para alguien que acababa de escuchar que su familia planeaba despojarla de todo lo que ha trabajado en su vida. El doctor Mendoza, un hombre pequeño y nervioso con bigote gris, intercambió una mirada significativa con Camila. Era obvio que mi respuesta directa no era lo que esperaban. Probablemente habían planeado encontrar a una anciana confundida y fácil de manipular. Señora Fátima,
Entendemos que está pasando por un periodo difícil, dijo el segundo doctor, un hombre más joven con una sonrisa profesional ensayada. Los cambios familiares pueden ser estresantes para personas de su edad. Solo queremos aseguraremos de que está recibiendo el apoyo que necesita. Personas de su edad. Cada palabra era una condescendencia calculada, diseñada para hacerme sentir frágil e incompetente. Doctor, tengo 72 años, no 90. Mi mente está perfectamente clara. Mi empresa genera millones de dólares anuales bajo mi liderazgo, y mi capacidad para tomar decisiones no ha disminuido ni un ápice. Mamá, eso es exactamente lo que nos preocupa, interrumpió Camila con su voz más dulce y manipuladora. Te aferras tanto a la empresa que no te das cuenta de que necesitas ayuda. Los doctores solo quieren evaluar si estás tomando las mejores decisiones para tu propio bienestar. Las mejores decisiones para mi bienestar serían alejar de mi vida a las personas que están tratando de robar todo lo que he construido. El silencio que siguió fue tenso. Los doctores se miraron entre ellos, claramente incómodos con mi lucidez y mi resistencia. Habían esperado encontrar a una víctima fácil, no a una mujer preparada para luchar. Señora Fátima, dijo el doctor Mendoza, sacando algunos papeles de su maletín, hemos recibido reportes de varios empleados y conocidos suyos que han notado cambios en su comportamiento. Episodios de paranoia, decisiones financieras erráticas, aislamiento social. Necesitamos que firme estos documentos para autorizar una evaluación más completa. Extendió los papeles hacia mí, pero yo no los tomé. ¿Puedo saber exactamente qué empleados han hecho estos reportes y qué dijeron específicamente? Esa información es confidencial por ahora, respondió el doctor más joven, pero tenemos testimonios de al menos 5 personas diferentes que han trabajado directamente con usted. 5 personas. Habían conseguido más testimonios falsos de los que había anticipado. Probablemente habían aumentado las ofertas de dinero hasta encontrar empleados dispuestos a mentir por la cantidad correcta. Doctor, cualquier evaluación médica mía debe ser conducida por mi médico personal, no por profesionales contratados por personas que tienen intereses financieros en el resultado de dicha evaluación. Camila se puso rígida. Fátima, estás siendo paranoica otra vez. Nadie tiene intereses financieros en tu bienestar más que tu propia familia. Mi propia familia, que ayer anunció públicamente que mi nuera heredaría mi empresa de 75 millones de dólares sin mi consentimiento. Mi propia familia, que ha estado contratando tasadores para evaluar mis propiedades sin mi conocimiento. Mi propia familia, que ha intentado acceder a mis cuentas bancarias usando información personal robada. Los doctores se vieron sorprendidos por la especificidad de mis acusaciones. Era obvio que Hernán y Camila no les habían contado todos los detalles de su plan, probablemente presentándose como familiares genuinamente preocupados en lugar de conspiradotes codiciosos. Mamá, estás teniendo delirios paranoicos, dijo Hernán, pero su voz sonaba menos segura que antes. Nadie ha intentado acceder a tus cuentas bancarias. Estás imaginando cosas que no han pasado. Fue entonces cuando Miriam entró a la oficina seguida por un hombre que reconocí inmediatamente. Mi abogado personal, Sergio Martínez, uno de los mejores abogados corporativos de la ciudad. Su presencia cambió inmediatamente la dinámica de la habitación. Perdonen la interrupción, dijo Sergio con su voz autoritaria de sala de juicios, pero entiendo que están intentando conducir una evaluación médica no autorizada de mi cliente sin la debida representación legal presente. El doctor Mendoza se puso nervioso. Tenemos autorización de la familia y reportes de múltiples fuentes que sugieren la necesidad de una evaluación inmediata. ¿Tienen una orden judicial firmada por un juez?, preguntó Sergio, extendiendo su mano. ¿O algún documento legal que les otorgue autoridad para evaluar a mi cliente contra su voluntad? Hubo un intercambio de miradas incómodas entre los doctores. Tenemos autorización médica preliminar basada en reportes de familiares preocupados, respondió el doctor más joven, pero su voz sonaba menos convincente. Autorización médica preliminar no es lo mismo que una orden judicial, dijo Sergio firmemente. Mi cliente está claramente en plenas facultades mentales, está representada legalmente, y tiene derecho a rechazar cualquier evaluación médica que considere innecesaria. Camila se adelantó con su carpeta. Tenemos evidencia documentada de comportamiento errático, decisiones financieras irracionales y episodios de paranoia. Los doctores necesitan evaluar si Fátima está en condiciones de tomar decisiones importantes sobre su patrimonio. ¿Qué evidencia específicamente?, preguntó Sergio,
extendiendo su mano hacia la carpeta. Camila vaciló. Son reportes médicos y testimonios de empleados. Información confidencial que solo puede ser revisada por profesionales médicos autorizados. Señora Camila, dijo Sergio con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, mi cliente tiene derecho legal a ver cualquier evidencia que esté siendo usada en su contra. Si no pueden mostrar esa evidencia, entonces no tienen base legal para proceder con ninguna evaluación. Era hermoso ver cómo su plan perfectamente orquestado comenzaba a desmoronarse ante la realidad legal. Habían dependido de intimidación y manipulación emocional, pero no habían preparado una estrategia sólida para enfrentar resistencia legal profesional. Además, continuó Sergio, cualquier intento de forzar una evaluación médica sin consentimiento informado y representación legal adecuada podría constituir secuestro, coacción y violación de derechos civiles. Espero que entiendan las implicaciones legales de proceder sin autorización apropiada. Los doctores comenzaron a guardar sus papeles rápidamente. Era obvio que no habían firmado para participar en algo que podría costarles sus licencias médicas. El doctor Mendoza murmuró algo sobre malentendidos y reprogramar para otra ocasión. Pero Camila no se daba por vencida tan fácilmente. Esto solo prueba lo que hemos estado diciendo. Fátima está siendo paranoica y beligerante. Está rechazando ayuda médica que claramente necesita. Estoy rechazando un intento de secuestro médico orquestado por personas que tienen motivos financieros para declararme incompetente, respondí, mirándola directamente a los ojos. Y tengo evidencia documentada de cada mentira que han dicho y cada plan que han hecho. Su cara palideció visiblemente. Era la primera vez que admitía abiertamente que tenía evidencia contra ellos. La guerra había escalado oficialmente. Los días siguientes fueron como una partida de ajedrez mortal donde cada movimiento podía determinar el resto de mi vida. Hernán y Camila habían quedado temporalmente neutralizados después del fiasco con los doctores, pero yo sabía que regresarían con una estrategia más sofisticada. Era el momento de ejecutar mi jugada final. Víctor Salinas había estado trabajando incansablemente, documentando cada encuentro secreto, cada llamada sospechosa, cada reunión con abogados corruptos. Su reporte final era una obra maestra de evidencia criminal, fotografías, grabaciones de audio, documentos financieros, testimonios de testigos. Tenía suficiente material para no solo defenderme, sino para destruir completamente sus vidas. La junta extraordinaria del Consejo Directivo estaba programada para el viernes a las 2 de la tarde. Había citado a todos los accionistas principales, incluidos algunos que no había visto en años. Miriam había enviado las invitaciones con una nota simple: asunto de máxima importancia. Asistencia obligatoria. Hernán y Camila llegaron temprano, obviamente esperando tomar control de la reunión antes de que yo pudiera presentar mi versión de los hechos. Camila llevaba un traje rojo sangre impecable y una carpeta que sin duda contenía su evidencia de mi incompetencia mental. Hernán vestía su mejor traje, el que yo le había regalado para su graduación universitaria. Mamá, me dijo con una sonrisa forzada, me alegra que hayas decidido convocar esta junta. Es tiempo de hablar abiertamente sobre el futuro de la empresa y tu bienestar. Tienes razón, hijo. Es hora de hablar abiertamente sobre muchas cosas. Los accionistas fueron llegando uno por uno. Sergio, mi socio más antiguo, me saludó con preocupación evidente. Marta, mi hermana, evitó mi mirada, claramente incómoda con toda la situación. Los demás se sentaron en silencio, sintiendo la tensión que llenaba la sala de juntas como una tormenta eléctrica a punto de estallar. Cuando todos estuvieron presentes, me puse de pie en la cabecera de la mesa, en el lugar que había ocupado durante 40 años como presidenta y fundadora de esta empresa. Nunca me había sentido más poderosa ni más segura de mi propósito. Estimados colegas, los he convocado hoy porque he descubierto una conspiración criminal en contra mía y de esta empresa. Una conspiración orquestada por personas en quienes confiaba ciegamente y a quienes amaba incondicionalmente. El silencio en la sala era absoluto. Camila se removió en su silla, pero mantuvo su máscara de compostura profesional. Durante los últimos meses, he sido víctima de una campaña sistemática para declararme mentalmente incompetente, despojarme de mi patrimonio y robar la empresa que construí con mis propias manos. Esta campaña ha incluido soborno de empleados, falsificación de reportes médicos, intentos de acceso ilegal a mis cuentas bancarias y planes detallados para internarme en una institución psiquiátrica. Mamá,
Estás teniendo otro episodio, interrumpió Hernán, pero su voz sonaba desesperada. Estamos aquí porque te amamos y queremos ayudarte. ¿Me amas, Hernán?, pregunté, sacando la primera grabación de mi carpeta. Escuchemos exactamente cuánto me amas. Presioné el botón de reproducción, y la voz de mi hijo llenó la sala. Ya no puedo seguir fingiendo que respeto las decisiones de mi madre. Está arruinando la empresa con sus ideas anticuadas. La cara de Hernán se volvió blanca como papel. Camila se puso rígida, sabiendo que su mundo estaba a punto de colapsar. La grabación continuó con cada detalle sórdido de su plan: los doctores corruptos, la institución psiquiátrica, el cálculo exacto de cuánto dinero obtendrían de la venta de mis propiedades. Cada palabra era un martillo golpeando el ataúd de sus reputaciones. «¿Esto suena como el amor de un hijo, Hernán?», pregunté cuando la grabación terminó. «Planear internar a tu madre en un psiquiátrico para robar su dinero». El silencio que siguió era ensordecedor. Los accionistas me miraban con una mezcla de horror y admiración. Sergio tenía lágrimas en los ojos. No podía creer que el niño que había visto crecer fuera capaz de tanta crueldad. «Fátima, eso está sacado de contexto», balbuceó Camila, pero su voz se quebraba. «Estábamos preocupados por tu salud mental y explorando opciones para ayudarte». «Ayudarme». Saqué las fotografías de los tasadores evaluando mi casa. ¿Ayudarme vendiéndome mi propia casa sin mi conocimiento? ¿Ayudarme robando $50,000 de mi cuenta bancaria? Las evidencias se acumulaban sobre la mesa como una avalancha imparable. Cada documento, cada fotografía, cada grabación era una puñalada más profunda en el corazón de su conspiración. «También tengo esto», dije, mostrando los contratos preliminares de venta de mi empresa. Camila ya había negociado la venta de nuestra empresa por $68 millones, 7 millones menos de su valor real. Estaban tan desesperados por convertir mi trabajo en dinero rápido que estaban dispuestos a regalar millones. Sergio se puso de pie, temblando de indignación. 40 años hemos trabajado juntos, Fátima. 40 años construyendo esto desde cero. Y estos ladrones querían regalarlo por unos dólares rápidos. Los otros accionistas comenzaron a hablar entre ellos, sus voces llenas de disgusto y traición. La empresa no era solo mía, era el trabajo de docenas de personas que habían invertido sus vidas en construir algo grande. «Hay más», continué, disfrutando cada momento de su destrucción. «Víctor, ¿puedes entrar, por favor?». Víctor Salinas entró a la sala con su presencia imponente, llevando un maletín lleno de evidencia adicional. Camila lo reconoció inmediatamente como el hombre que le había entregado el sobre, y su cara se llenó de pánico. «Señores accionistas», dijo Víctor con su voz profesional, «durante las últimas 2 semanas he documentado actividades criminales extensas por parte del señor Hernán Valdés y la señora Camila Valdés. Además de lo que ya han escuchado, tengo evidencia de fraude fiscal, malversación de fondos y conspiración para cometer secuestro». «Secuestro». La palabra resonó en la sala como un disparo. Ya no se trataba de una disputa familiar, esto era un caso criminal. «El plan era simple pero efectivo», continuó Víctor. «Declarar a la señora Fátima mentalmente incompetente, obtener tutela legal sobre ella, internarla en una institución privada donde no pudiera comunicarse con el exterior, y liquidar todos sus activos durante su internamiento forzoso. El producto estimado de esta operación era de aproximadamente $100 millones. Marta se puso de pie, llorando. «Fátima, yo no sabía nada de esto. Cuando Camila me pidió que testificara sobre tu comportamiento extraño, pensé que realmente estaba preocupada por ti. Mi propia hermana había sido manipulada para participar en mi destrucción». El nivel de calculación de Camila era impresionante en su maldad. «Marta, tú no eres la villana aquí», le dije con gentileza. «Fuiste engañada por expertos en manipulación». Hernán finalmente encontró su voz, pero solo para hundirse más profundo. «Mamá, todo esto es un malentendido. Sí, estábamos preocupados por ti. Sí, exploramos opciones legales, pero nunca quisimos lastimarte. Nunca quisieron lastimarme». Mi voz se elevó con 40 años de dolor acumulado. ¿Llamarme la vieja idiota problemática? ¿Planear encerrarme en un manicomio? ¿Robar el trabajo de toda mi vida? Hijo mío, me han lastimado de maneras que no creí posibles. Las lágrimas finalmente llegaron,
Pero no eran lágrimas de debilidad. Eran lágrimas de liberación, de una mujer que finalmente había encontrado su voz y su poder después de años de silencio. Por lo tanto, continué, secándome los ojos y recuperando mi compostura, he tomado las siguientes decisiones irrevocables. Primero, Hernán Valdés queda inmediatamente removido de todos sus puestos en esta empresa y sus acciones serán vendidas en el mercado abierto. Segundo, he modificado mi testamento para que ninguna parte de mi herencia vaya a personas que han conspirado contra mí. Tercero, he presentado cargos criminales contra ambos por fraude, conspiración e intento de secuestro. Camila se desplomó en su silla, finalmente entendiendo que habían perdido todo. Hernán me miraba con una mezcla de shock y algo que podría haber sido remordimiento, pero ya era demasiado tarde para eso. «Mamá, soy tu hijo», susurró. «No puedes hacer esto». «Eres mi hijo biológico», respondí con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma, «pero hace mucho tiempo dejaste de ser mi familia. Mi familia son las personas que me aman sin querer robarme. Mi familia es Miriam, que rechazó sobornos por lealtad hacia mí. Mi familia es Julia, que vigiló mi casa cuando ustedes traían tasadores. Mi familia es Sergio, que llora por la traición que me hicieron». Me dirigí hacia la ventana de la sala de juntas, mirando la ciudad que había ayudado a construir con mi empresa y mi trabajo. Por primera vez en años, el futuro me parecía brillante y lleno de posibilidades. Esta empresa continuará creciendo bajo mi liderazgo. Mis propiedades permanecerán en mis manos. Mi dinero será usado para causas que yo considere dignas. Y ustedes, dije, volviéndome hacia Hernán y Camila, enfrentarán las consecuencias legales de sus acciones. 2 meses después, Hernán y Camila fueron condenados por fraude y conspiración. Perdieron todo: su casa, sus autos de lujo, su reputación. Hernán intentó contactarme varias veces desde la cárcel, pero sus cartas fueron devueltas sin abrir. Yo, por primera vez en décadas, estaba viviendo para mí misma. Viajé por Europa, algo que siempre había querido hacer. Doné millones a organizaciones que protegen a ancianos del abuso familiar. Escribí un libro sobre mi experiencia que se convirtió en bestseller. Y cada mañana, cuando me despierto en mi casa junto al mar, recuerdo las 5 palabras que Víctor me susurró esa noche terrible: «Es hora de decirles quién eres realmente». Finalmente, después de 72 años, sabía exactamente quién era: una mujer que no se dejaba vencer.